La creación. Introducción. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos dice: En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella, lo que fue hecho. Tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y en el credo encontramos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas las obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Salomón nos dice: Dios fue el que me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, que Él me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Qué es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un reloj que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de las cuestiones de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. ¿Qué es la creación? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es el creador. El verbo crear en hebreo, bara,
tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno. Su Hijo amado, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de la vida, el Espíritu Creador, la fuente de todo bien. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano con la llave del amor surgieron las criaturas, dirá Santo Tomás de Aquino. Y el Concilio Vaticano I explica: Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas con liberísimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números del 279 al 324, nos habla acerca de la creación. Dice lo siguiente: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe la recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. La creación nos remite a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, las del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y el que al escoger a Israel lo creó y formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Así la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es siempre revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas,
en la oración de los salmos y en la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Dios crea por sabiduría y por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar de las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, por tu bondad lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104, versículo 24. Bueno es el Señor para con todos, y su ternura sobre todas sus obras. Salmo 145, 9. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la substancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de un material preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Romanos 4:17. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa de esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Génesis 1:4. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha hecho en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. San León Magno. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Salmos 145:3. Pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior sumo meo et interior íntimo meo. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Sabiduría 11, 24, 26. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó,
alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Santo Tomás. Así Santa Catalina de Siena dice: todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija diciendo: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Por lo tanto, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. El libro del Génesis. La palabra Génesis significa origen o principio, y el libro del Génesis es un libro sobre los comienzos. El libro expone la creación de la tierra y de todo ser viviente sobre su faz, la caída de Adán y Eva y la entrada del pecado al mundo, el origen de la casa de Israel y el establecimiento de la misericordia del Padre Celestial para la salvación de sus hijos. Moisés es el autor del Génesis. A Moisés, por medio de la creación, se le dio a conocer todo el contenido del libro del Génesis. Los 7 días de la creación. El primer acto de Dios fue la creación de la luz indiferenciada. La oscuridad y la luz se separaron en noche y día. Luego se crearon el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos adecuados para las festividades de la semana y el año. Solo cuando esto se hace, Dios crea al hombre y a la mujer y los medios para sostenerlos, plantas y animales. Al final del 6º día, cuando se completa la creación, el mundo es un templo cósmico en el cual el papel de la humanidad es la adoración a Dios. En el libro de Job, capítulo 38, nos recuerda cómo cantaban las estrellas, los hijos de Dios, cuando se colocaba la piedra angular de la creación. Por otra parte, el acto de nombrar estaba ligado al acto de crear. La creación de Dios mediante la palabra sugiere que simplemente tiene que hablar para que las cosas sucedan. Al finalizar, Dios ve que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El cristianismo naciente identificó a Jesús como la palabra creadora. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En conclusión, el fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para llegar a más personas.